En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Diácono Ángel Palacios de la Iglesia Ortodoxa en América, Diócesis de México, desde la misión de San Andrés Apóstol en Tijuana, Baja California, México. El Evangelio es para el 18 de octubre del 2018, según San Lucas. Y escogió otros 70 y los envió de dos en dos. Designó el Señor otros 70 y los mandó delante de él de dos en dos a todos los pueblos y lugares donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es mucha y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Pónganse en camino. Miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias. Y no saluden a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero: paz a esta casa. Y si ahí hay alguien gente de paz, descansará sobre ellos su paz, si no volverá a ustedes. Quédense en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No anden cambiando de casa en casa. Si entran en una ciudad y los reciben, coman lo que les pongan. Curen a los enfermos que haya en ella y díganles: el reino de Dios ha llegado a ustedes. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy estamos celebrando al apóstol San Lucas, o mejor dicho, celebran en la Iglesia Romana al apóstol San Lucas, y por eso les comparto este evangelio. Ha habido una pequeña corrección, porque curiosamente alguno de los manuscritos, que en la traducción sobre todo internacional, habla de 72 y no de 70. Sin embargo, el evangelio original, en griego, habla de 70. Estos 70 que envía de dos en dos, es decir, en la plenitud del testimonio, son los testigos del evangelio, de la buena noticia. No llevan más que la predicación del evangelio. Por eso el Señor les ha dicho: no lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias. No se detengan a perder el tiempo. Vayan a lo que tienen que ir. La predicación del evangelio, es decir, la palabra, va a dar frutos por sí misma. Lo único que ocupa es un corazón puro, un corazón, y no me refiero a una pureza de santidad, sino un corazón que, purificado por el deseo, por la presencia, por la gracia de Dios, enviado por el propio Señor, se presta para dar testimonio en obediencia de esa misma palabra. Cuando ustedes me escuchan a mí, yo que soy un padre diácono, enviado por mi obispo, su eminencia Alejo, obispo de Ciudad de México y de todo México, en la Iglesia Ortodoxa de América. Cuando me escuchan a mí, escuchan al propio Jesús. Y mis palabras no son las importantes, sino las palabras del Señor. El evangelio que yo les proclamo. Ese evangelio es el que tiene fuerza. Ese evangelio es el que le da sentido a mi vida y le puede dar sentido a tu propia vida. Hoy que rememoramos a San Lucas, pensamos precisamente en que él era uno de esos 70. Un doctor, un griego, que se acercaba al Señor, posteriormente discípulo de San Pablo. Qué alegría en el número 70, es decir, 7, que es la plenitud, multiplicado por 10. La plenitud, es decir, los suficientes. Y si no hay más obreros en la mies del Señor, es porque muchos de nosotros somos egoístas, porque no queremos prestarnos para ser testigos. No ser mercenarios, hermanos, que no es lo mismo. Ser mercenario es querer apropiarse del llamado del Señor, como ese Simón, ¿va? De donde viene la simonía, que le dice a Pedro, a Simón Pedro: dime cuánto quieres para que me des ese poder y yo también hacerlo. No es pensar en un trabajo, en una profesión, es responder a un llamado del Señor.
y responder entregándonos completamente hasta el punto de poder ser mártires, testigos con la propia sangre. Dios nos conceda muchos obreros en su mies.